filósofo, sociólogo, filósofo de manera general, alemán, de origen judío, Sí. de origen judío, que produce el Manifiesto Comunista en 1948, pero ya estará ahí en la... Esto es parte de lo que es la explicación histórica que el profesor va a desarrollar en gran medida después de este video. Adelante, no lo tenemos en Q. Nos vamos al aire. Pero si no, de lo contrario... Bueno, podemos continuar. O sea, hay que hacer una serie de explicaciones sí. ahí para que los televidentes y las televidentes tengan una idea de lo que es, por ejemplo, el materialismo dialéctico, la concepción dialéctica, sí. por qué dialéctico, sí. y al mismo tiempo el materialismo histórico, o sea, las dos grandes corrientes o sea, del pensamiento. La dialéctica de Carlos Marx está basada en la dialéctica de Engels. Escúcheme, de Federico, de Hegel. Federico Engels era quien lo complementaba. Hegel explicaba la teoría que todo movimiento es lo que se presenta una tesis y que engendra un opuesto, que es lo que se llama la antítesis, y de eso luego se convierte en una tesis. Y de ambos, de la composición de la tesis, la antítesis, entonces resulta una síntesis. Ese es lo de Hegel, o sea, el principio de Hegel. Que está basado a su vez en lo que dijo Heráclito, sí. allá en la Edad Antigua, cuando planteaba que todo fluye, que no nos bañamos dos veces en el mismo río. O sea, el auténtico creador de la dialéctica, una visión del mundo en movimiento, la planteó Heráclito. Bueno, entonces Carlos Marx aplica esa teoría de la dialéctica. La dialéctica viene del griego dialego, que es sostener polémica, quiere decir mantener una polémica. Y él lo aplicó eso ya a la sociedad, o sea, lo de Hegel había explicado, y es la tesis de los opuestos, de las clases sociales, quiere decir, la burguesía, que es la dueña de la producción, es la tesis, el proletariado o los trabajadores es el dueño del trabajo, es la antítesis, y de eso surge una sociedad sin clase, que es lo que explicaba Carlos Marx. Las principales obras de Carlos Marx es un libro que se llama La miseria de la filosofía, que fue una respuesta que él dio a Proudhon, que había escrito Filosofía de la miseria. Proudhon, otro filósofo francés. Sí, que era de los socialistas utópicos. Correcto. Después, como tú explicaste, el Manifiesto Comunista, que escribió junto con Federico Engels, la crítica a la economía política. Después 2 tomos de El Capital, que aparecieron en fechas diferentes, y la historia de las doctrinas económicas. Esas son las principales obras de Carlos Marx. Hay que saber que Carlos Marx, como tú dijiste al principio, era alemán, después vivió en Francia, después se trasladó a Bélgica, que fue donde escribió el Manifiesto Comunista junto con Engels, y después pasó toda su vida en Inglaterra. Y que Inglaterra era el país capitalista en aquella época. Cuando él habla del capital y habla del comunismo y habla de las sociedades, se refiere fundamentalmente a Inglaterra. Y plantea al mismo tiempo que la gran revolución socialista debía producirse fundamentalmente en esas naciones. Bueno, la base del materialismo dialéctico, que fue una de las ideas fundamentales de él, es lo que se llama de buscar la verdad. O sea, toda la filosofía es para buscar la verdad. Y es buscar la verdad a través de las contradicciones. Quiere decir, contenida lo que tiene el razonamiento de los adversarios. Hay un asunto importante en eso de la dialéctica, porque él también se apoya en Ludwig Feuerbach, o sea, otro filósofo sí. que analiza en gran medida lo que son las leyes de la dialéctica, la ley de unidad y lucha de los contrarios, la ley de la negación de la negación, la negación de la negación, y la ley del paso de lo cuantitativo a lo cualitativo, que rige la química. Él explica, por ejemplo, en la dialéctica, para explicar la tesis, por ejemplo, el caso de la contradicción. O sea, un huevo engendra un germen dentro. El huevo es la tesis, lo que engendra es la antítesis, y de ahí sale un pollo, que es la síntesis. Igual que la semilla, uno tiene una semilla, esa semilla, si uno la siembra, germina, quiere decir la semilla es la tesis, el otro es la antítesis, entonces sale un árbol que es la síntesis. Esto fue explicado en las clases sociales.
Mao Zedong tiene un libro que se llama las tesis filosóficas, las 5 tesis filosóficas, donde explica en gran medida, sobre todo las leyes de la dialéctica. Sí. Y establece que, por ejemplo, en un ser humano, en un ser, hay contradicciones internas. En la unidad hay lucha de contrarios. En una unidad, que es un ser humano, hay lucha de contrarios. Entonces, esa lucha de contrarios significa que hay células jóvenes que van sustituyendo a las viejas. Sí. O sea, que eso se lleva al mismo tiempo al plano social, y es que en las sociedades, en el paso político y el plano político, el pueblo dominicano es una sociedad, pero hay contradicciones internas y luchas políticas que quieren sustituir las ideas nuevas. Las ideas nuevas quieren implantarse sobre las ideas viejas. Sí. O sea, más o menos, en el caso específico, por ejemplo, de los partidos, cuando un partido político nace de otro y empieza a negarlo, ese cumplió su misión histórica. Sí. O sea, es un paso dialéctico, bueno, paso dialéctico. Y una demostración de unidad y lucha de contrarios. Esa es una de las ideas. La otra, lo que se llama el materialismo histórico. Quiere decir, una cosa el materialismo dialéctico, otro el materialismo histórico. Y Marx explica, bueno, tomando esas mismas bases de la dialéctica. Cuando se aplica en la dialéctica a la sociedad, sí. Y sobre todo a los partidos políticos y a la misma lucha, por ejemplo, social, en el caso específico de los señores feudales y los siervos, bueno. Siervos y señores feudales, había una lucha entre ellos en esa sociedad, en donde las fuerzas nuevas intentaban imponerse a las fuerzas viejas. O sea, él explica que la época de la esclavitud, y se refiere inclusive mucho al caso de América Latina, sí. de cómo surgieron la esclavitud. Entonces había hombres libres, o sea, quiere decir los que estaban, los amos, esa era la tesis. Entonces habían esclavos, que era la antítesis. Y de esa relación, de esa contradicción, entonces surge una síntesis, que es lo que se llamó el feudalismo. Quiere decir, de la esclavitud se pasó al feudalismo en base al materialismo histórico. Del feudalismo entonces aparecen, digamos, los terratenientes o los patronos, y aparecen los proletarios. O sea, antes se decía que los trabajadores lo único que podían producir eran hijos, o sea, proles, por eso viene el término de proletario. Perdón, pero nos dicen que el video ya está listo, que podemos pedirlo. Adelante, profesor. Bueno, entonces el feudalismo engendra, después de la esclavitud, el feudalismo engendra los terratenientes y los siervos. De esa, lo que llama la unidad de lucha de contrarios. Del contrario. O sea, en la sociedad feudal, donde hay unas relaciones sociales de explotación entre el señor feudal y el siervo, se produce la lucha de contrarios, entonces, y se impone entonces... Entonces ahí viene el capitalismo. Entonces el capitalismo... Los burgueses. La burguesía, entonces viene la contradicción entre los burgueses y los trabajadores, y según el materialismo histórico, entonces se produce el comunismo, sí. Y el comunismo para Marx es donde termina la historia, porque se construye la dictadura del proletariado y ya no hay lucha de clases. No, pero perdón, yo creo recordar que la dictadura del proletariado era la primera etapa, bueno, porque del nunca comunismo. Pero que, ahí se termina que se demostró dialécticamente, que no fue se termina dialécticamente, lo que él determina es que al haber una sola clase ya, entonces es labor de la clase trabajadora la construcción de la sociedad. Planteaba que el proceso y no hay, posterior al entonces no siguen las contradicciones. Como tú explicas qué pasa, por ejemplo, en Polonia, quienes entraron en contradicción con el gobierno fueron los trabajadores, o sea, a través de Solidarność o Solidaridad, que fue una confrontación que rompió la tesis de él. No, definitivamente Lenin, cuando tomó el poder, entró en la contradicción dialéctica de la historia. Quiere decir, Rusia no era una sociedad capitalista. Era semifeudal. Era semifeudal. Entonces la teoría de Marx era diferente. Entonces Lenin tuvo que escribir lo que se llama la tesis de abril para explicar el salto dialéctico. Quiere decir, no es del feudalismo, de la esclavitud al feudalismo, del feudalismo al capitalismo, del capitalismo al comunismo, sino se podía pasar del feudalismo sin llegar al capitalismo para llegar al comunismo, que es lo que se llama el salto dialéctico. Tenemos el video ahí. Adelante con el video. Son temas históricos, en temas atinarios. Adelante. Carlos Marx nació el 5 de mayo de 1818 en Treveris, en Prusia, hoy Alemania, y murió el 14 de marzo de 1883 en Londres, Inglaterra.
es un filósofo y teórico. Se hace famoso por su crítica al capitalismo y su visión de la historia como resultado de la lucha de las clases, que se opone a los capitalistas y al proletariado. Son los hombres los que hacen la historia, pero en condiciones que no son determinadas por ellos. Su padre era abogado, su familia era judía, pero se convierte al protestantismo en 1824. Marx entra a la universidad, en primer lugar en Bonn, luego en Berlín, donde hizo su derecho, especializándose en historia y en filosofía. En Berlín perteneció al círculo de los hegelianos de izquierda, o jóvenes hegelianos, con Bruno Bauer y otros. Este círculo pretendía sacar conclusiones estéticas y revolucionarias de la filosofía de George Hegel. Es a través del pensamiento de Hegel que Marx se une a los jóvenes hegelianos. Pero este grupo de reflexión siempre ha pensado las teorías de Hegel de manera crítica. En efecto, Hegel es un filósofo idealista que imagina el porvenir histórico como el porvenir del espíritu. Su teoría está basada sobre el idealismo absoluto, es decir, que la sola realidad es el espíritu y la idea, cuyas realidades visibles no son más que un fenómeno. Es en septiembre de 1844 que Marx encontró a Federico Engels en París. Una gran amistad nació. Poco después, Marx y Engels trabajaron con tesón en la producción de la primera obra mayor del marxismo, la ideología alemana. Esta obra colocó las bases del marxismo, introduciendo la concepción materialista de la historia, o sea, el materialismo histórico. A partir del decenio de 1840, Marx y Engels tomaron una parte activa en la vida de los grupos revolucionarios parisienses. Muchos de ellos se influían por las doctrinas de Pierre-Joseph Proudhon, expresadas principalmente en Filosofía de la Miseria. Marx hizo una crítica muy severa en Miseria de la Filosofía. Proudhon es un escritor utópico que desarrolló una teoría sobre la propiedad privada y la igualdad. En 1847 se hizo preponderante en su segundo congreso con sede en Londres. Les pidió redactar el Manifiesto de la Liga, conocido bajo el nombre de Manifiesto del Partido Comunista, que apareció en 1848. Solo en 1857 acaba la introducción a la crítica de la economía política. Luego, en 1859, la contribución a la crítica de la economía política. Allí se encuentran todos los elementos esenciales de su teoría, en particular la ley del valor del capital, cuyo primer volumen aparece en 1867. La historia de toda sociedad, hasta nuestros días, es la historia de clases. Hombre libre y esclavo, patricio y plebeyo, varón y siervo, en una palabra, opresores y oprimidos se encontraron en constante oposición. Tienen una lucha sin respiro, a veces disfrazada, a veces abierta, que cada vez termina, o por una transformación revolucionaria de toda la sociedad, o por la ruina de las distintas clases de lucha. Se presentan dos formas de la contradicción característica de la sociedad capitalista